Bueno, soy Nadia, soy co-host de este podcast y en el episodio de hoy, como cada domingo, nos acompaña la doctora Montse Rovira, doctora en psicología y titulada en la terapia racional emotiva conductual, también conocida como TREC por el Instituto Albert Ellis. Bienvenida, Montse, un domingo compartiendo café de mañana y hablando sobre la TREC. Buenos días, Nadia, y un saludo a nuestros oyentes. Vamos a tomar café con un nuevo tema, ¿verdad? Sí, hoy tenemos un tema muy interesante. Ya sé que siempre digo lo mismo, que es interesante, pero es que lo son. Es enero y especialmente ahora en el mes de enero es el mes de cambios, de promesas, de reinventarse. Todo el mundo quiere cambiar y si no son hábitos, pues son dejarlos. Si no es de ser de una manera, es de ser de otra. En fin, que el año empieza y nuestra mayor obsesión en los próximos 30 días es cambiar. Así que hoy vamos a hablar de una cosa que parece ser que se dice por ahí que no es tan fácil de cambiar, que es el carácter. ¿Sí? Ujú. Así la pregunta para ti, Monse, sería, ¿puedes cambiar tu carácter? O sea, ¿puedes cambiar tu manera de ser? Y si es así, ¿qué significa cambiar tu carácter? Porque creo que cada persona tiene un concepto de lo que es carácter. Confundimos carácter con personalidad, con impulsos, en fin. Creo que el término carácter da para mucho que hablar. ¿Qué te parece, Monse? Da para mucho, ya lo creo. No hay duda de que podemos cambiar el carácter. Podemos cambiar el carácter e incluso la personalidad. Si te Claro. acuerdas en un podcast anterior, ya decíamos que si se puede cambiar a peor, también se puede Mm, cambiar a mejor. eso está Y a claro. peor, a peor cambiamos constantemente, es decir, que Sí. a mejor también se puede. Entonces, respecto a este tema, hay personas que se preguntan, bien, ¿y qué es lo que hay que cambiar? Hay que Ujú. cambiar la conducta, la mentalidad, el carácter, la personalidad, y hay confusión sobre estos términos. Y también hay creencias erróneas Ujú. en torno al cambio y al cambio de carácter o de mentalidad. Del tipo, yo soy así, tengo el carácter de mi padre, el carácter no se cambia y otras por el estilo, ¿verdad, Nadia? Sí, a ver, yo te soy sincera, o sea, antes de descubrir la TREC, yo pensaba que el carácter no se podía cambiar, que tú nacías de una manera y te morías de esa manera, ¿no? Pero evidentemente me di cuenta que eso no es así, es decir, el carácter no es genético, no se nace y se mueve con el mismo carácter, creo que te puedes dar la oportunidad de cambiar y que confundimos muchas veces el término carácter con temperamento o personalidad. Quizá aquí puedas explicarnos cuál es la diferencia. Para mí no era tan clara hasta que no empecé la TREC y estoy segura que muchos oyentes tampoco conocen esa diferencia. Mm, sí, sí, está bien conocer las diferencias entre estos términos. Vamos a ver si podemos poner un poco de luz al respecto. Y Ujú. esto que comentabas de esa creencia de que el carácter no se cambia, es Sí, una creencia de esas que llamamos colectivas, que sí, como las tiene todo el mundo, pues las damos por ciertas, aunque no lo sí, sean. sí, sí, y no las Pero cuestionamos, ¿eh? no las cuestionamos, eso es. Ujú, Entonces lo hemos oído desde siempre y creemos que es así y así funcionamos. Entonces, respecto a los términos, pues de entrada, y como casi siempre, no hay un consenso en la comunidad científica respecto a una definición universal sobre personalidad, carácter, temperamento, siempre depende de la orientación teórica de los ujú, investigadores. Pero sí que hay puntos de consenso, puntos en común. Y tal vez el más importante sería que el temperamento tiene más que ver con rasgos constitutivos o genéticos, si mm, quieres, y el carácter con rasgos sociales. Y ujú, los dos, temperamento y carácter, formarían parte de la personalidad, que sería como algo más global. ¿Sí? mm. Sí, entonces el temperamento, por lo que entiendo, tiene más que ver con la conducta. Vamos a ver. Mira, es que está muy mezclado. La diferencia Mm, principal entre temperamento y carácter sería que hay rasgos que definen ambas sí, dimensiones, ¿verdad? Pues en el temperamento los rasgos son más estables. Es una ujú, especie de disposición, el temperamento es una especie de disposición estable de comportamientos o de conductas que son más permanentes a lo largo de la vida. Y por ujú, eso decimos que es constitutivo, que tiene más componente genético. El carácter sería más social, más cultural. Por ejemplo, esto lo hemos oído muchas veces en familias que tienen
varios hijos y dicen, por ejemplo, este niño de pequeño era muy movido, era muy inquieto, no, nunca estaba Sí, quieto y tal. Y en cambio su hermano, aunque se llevan pocos años, pues era mucho más tranquilo, jugaba solo, se distraía solo, no había que estar encima de él. Bueno, pues sí. esto serían rasgos de temperamento, no de carácter. Ujú. ¿Mm? Sí. Sí, no, no. Entonces entiendo que el temperamento es más con la conducta y por lo tanto, como hemos visto en podcast anteriores, conductas y comportamientos se pueden cambiar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. El temperamento sería, sí que puede estar más relacionado con la Mm, conducta desde esa perspectiva de una tendencia a reaccionar a estímulos de una determinada manera. Bien, sí, sí. sería como la materia prima o el material bruto con el Mm, que nacemos. Y en cambio el carácter está más relacionado con el estilo, con la forma de actuar o con la forma de relacionarse. Y de hecho, la palabra carácter, es de origen griego y significa marca o sello, algo así. fíjate, sí. Sí, 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 Claro, cada uno tiene su marca y su sello. Sí, 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 eso qué es, interesante, eso Monse. es. Y Ujú. entonces se suele relacionar, fíjate, porque ahora cuando te lo diga me dirás, ah, claro, con aspectos éticos, ¿verdad? Sí, Cuando, sí. por ejemplo, cuando se dice de una persona que tiene buen carácter, lo que Sí, venimos a querer decir es que es una persona afable, buena persona, con valores correcto. éticos, ¿verdad? Es algo como más moral, Mm, más social, más de mm. relación. Y en cambio el temperamento sería algo más constitutivo, ya te digo, y más como más estable en el tiempo. Pero ambos se pueden cambiar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, el carácter es más consciente que el temperamento, ¿no? Sí, 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 de alguna manera sí. Mm, Es verdad que hay algunos modelos, como te decía, los modelos teóricos a veces tienen diferencias entre ellos en cuanto a las definiciones, pero hay algunos modelos teóricos que asocian el temperamento a esas reacciones automáticas inconscientes. Por ejemplo, te enfadas y das un portazo, ¿bien? sí. Y el carácter más a valores conscientes, aquello de lo que sí te das cuenta de que no es tan reactivo. Mm, Entonces, partiendo de esta premisa, el temperamento estaría más ligado a características biológicas, si quieres, o constitutivas, y sería más permanente que otros procesos psicológicos como el carácter. Pero, de todas formas, al final lo que se cambia en realidad es la personalidad, ¿verdad? mm, mm. A ver, yo en mi caso, puedo hablar de mi experiencia personal antes y después de la trek y lo que yo he notado es que yo he cambiado en general. O sea, eh, ¿cómo lo describo? Bueno, lo describo que antes me preocupaban o me molestaban ciertas cosas que ya no me molestan, no me preocupan. Actuaba de una manera ante ciertas adversidades y ahora actúo de otra. Cosas que no me gustaban, ahora me gustan. He cambiado la opinión sobre mí, sobre mi entorno, sobre el mundo en general. Entonces, ¿esto qué quiere decir en tu opinión, Monse? ¿Que es un cambio de carácter o de temperamento? Es muy global, Nadia. Mm. Yo diría, tampoco es que me guste mucho poner etiquetas, ya lo Sí, sabes. sí, Diría que es un sí, cambio tan global porque la TREC de hecho es muy integral. La TREC sí, no es una terapia cognitiva, no es una terapia conductual, es una terapia cognitiva conductual, pero que tiene en cuenta todas las dimensiones del ser humano, también la sí. física, incluso la existencial. Entonces, ese cambio que tú has experimentado Mm, es un cambio mental, cambias la perspectiva, por lo tanto es posible que lo que antes te gustaba ahora no y viceversa. También mm. es un cambio conductual porque tienes otros comportamientos y por supuesto un cambio emocional porque una cosa lleva a la otra. Entonces, Claro. esto engloba todo, engloba temperamento y engloba carácter. Ujú, Porque de hecho la personalidad sería como una especie de organización dinámica, ¿sí? Algo que está la personalidad está en constante evolución. Es mm, aquello que está formada por todos esos elementos que luego determinan la conducta y el pensamiento. mm. Y tengo una curiosidad respecto a esta palabra, personalidad, Sí, y es que deriva del latín, de la palabra sí. en latín personare. Ujú, Y personare significa sonar a través de. Fíjate qué curioso. mm, Y hace referencia a las máscaras que se ponían los actores en los anfiteatros griegos. mm. Entonces, ¿verdad que tienes en mente esas máscaras, por ejemplo, la de la comedia, la del Sí, drama? sí, 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 sí. Las máscaras que representan el teatro, vamos, comedia, Eso sí, es, sí, 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 sí. exactamente. Bueno, pues esas máscaras en aquella época tenían
un mecanismo que amplificaba la voz. Y Ujú. entonces, esa amplificación de la voz, sumado a las propias características de la máscara en sí, ponía distancia entre el personaje representado y la propia personalidad del actor, Ah, vale, ¿vale? vale. Sí, sí, Es sí, sí, es por sí. eso por lo que se llama personare. Y de hecho nosotros podemos hacer algo parecido, es decir, sí que tenemos, una personalidad que podríamos decir que es un personaje que vamos interpretando a lo largo de la vida, pero que se puede modificar. Podemos adquirir otra personalidad y entonces seríamos como otro personaje. Sí, 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 sí. O sea, es verdad, se puede, o sea, basado en esta definición, Monse, podemos adquirir diferentes personalidades a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Efectivamente, sí, sí, Ujú. Sí, así sí. es. Qué curioso, qué interesante. Entonces, con la Trek sí que vas cambiando el carácter. Sí, 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 sí. El sí es Ujú. rotundo aquí. Con la Sí, TREC vas cambiando el carácter. Igual es lo más fácil de entender. El término personalidad igual es más abstracto. Pero cuando hablamos de cambiar el carácter, todo el mundo sabe lo que queremos decir, ¿verdad? sí. Entonces, lo que haces con la TREC es que aprendes a pensar de forma correcta, es decir, de forma sana. Te cuestionas los pensamientos, debates las creencias y cuando haces todo ese proceso, progresivamente vas entrando en una vida emocional mucho más estable, la ataraxia de la que hablábamos el otro día. Entonces, sentimos lo que pensamos y la vida pensada en realidad es la que vivimos y esto va conformando un carácter nuevo. Ujú. Y hay una metáfora muy bonita a este respecto, que Mm. es imaginarnos que en realidad cuando nacemos somos como un bloque de piedra o de mármol Ujú. y que a medida que crecemos, ese mármol, ese bloque se va esculpiendo y vamos Sí. delineando un cierto carácter y vamos conformando una cierta personalidad. ¿Eh? Ujú. Y esta metáfora, que siempre no sé, me ha parecido muy bonita, me la enseñó el doctor Lou Marinov, el autor de Más Platón y menos Prozac. Ujú. ¿Recuerdas este libro? Sí, sí, el libro que tuvo tanto furor en el 2000, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo de cómo vamos configurando nuestro carácter. Porque, mira, te voy a, te voy a poner un ejemplo concreto para que los oyentes Mm, vean por dónde vamos. Respecto al cambio de carácter, ¿bien? O mm, respecto a esculpir ese bloque. Imagínate que has nacido en Barcelona. Si sí, es así, tienes muchas posibilidades de que te compren la equipación del Barça cuando todavía eres un bebé total. y ni siquiera sabes que existe el fútbol. Sí, 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 ¿Vale? sí, sí. Y luego cuando ya tienes 10 años, pues no hay duda de que el Barça es tu equipo y ni siquiera te has cuestionado que pueda ser de otra manera, Correcto. ¿cierto? Así que digamos que el entorno nos puede esculpir a martillazos. Sí, sí, Y bueno, esto puede tener consecuencias buenas o no. Claro, claro. este ejemplo del fútbol pues es un ejemplo muy insignificante, pero en otros aspectos nuestro Mm, carácter puede adoptar como aristas, digamos, que no nos hacen bien y podemos convertirnos en personas inseguras, vulnerables o quisquillosas, frustradas. Es sí, decir, sí, el mármol se va esculpiendo no siempre en buena dirección. Y lo que sí. hace la TREC, pues, es invitarnos a pulirnos para volver a ese bloque intacto, a la mirada limpia que decíamos en otro podcast. Y tú eres un ejemplo excelente, Nadia, de que se puede cambiar. Bueno, a ver, yo creo, o sea, yo ya te digo, no creía en el cambio, pero hasta que empecé la Trek y luego evidentemente sí que he cambiado. Yo ahora mismo pienso en cosas que hacía o cómo me comportaba, cómo me sentía, no hace mucho, quizás hace un año o dos, y no me puedo imaginar que me pasen ahora. Entonces, para mí, o sea, y recomiendo a todos los oyentes que, bueno, pues sí, confirmo lo que has dicho, Monse, se puede cambiar. Sí que es verdad que em, em, ese bloque de mármol a veces se ve influenciado por cosas que nos pasan externamente y que damos por hechas de que tienen que vivir con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y ese no es el caso, ¿no?
Así que yo sí que puedo confirmar que el cambio existe. Bueno, pues qué consejos daría? Bueno, pues a ver, siempre, en mi opinión, es como yo lo he aplicado, pues siempre cuestionarnos la manera de pensar, probar a hacer las cosas de manera diferente. Nada es tan grave, tan catastrófico, aunque no nos lo creamos a veces, todo tiene una solución, por muy difícil que nos parezca. Cuando empecé, yo recuerdo, Monse, que me decías mucho, tómate la vida con un poco más de humor, y es así, hay que tomárselo todo con un poco más de humor y tener una perspectiva más objetiva. Aquí el dicho popular de quitarle hierro a las cosas, yo creo que sí que se puede aplicar, ¿eh? En nuestro beneficio. Ya lo creo que sí. Pues excelente, Nadia, todo lo que nos has contado. Ya Ujú. veremos, todo esto que nos has dicho lo iremos viendo en próximos podcasts porque me parece fundamental que la gente sepa cómo se pueden conseguir todos los cambios que nos has mencionado. Ujú. Y por lo que hace al tema de hoy, ¿qué te parece? Yo creo que una buena conclusión es que todo el mundo sepa que se puede cambiar siempre y a cualquier edad. Sí, eso es muy importante, ¿eh? Que uno sepa que no es ahora nunca, se puede cambiar en cualquier momento y en cualquier edad, ¿no?